¿ya? Y llegamos a que había dos tipos de plantas, angiosperma y gimnosperma. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Semillas desnudas o expuestas, que en el fondo están adentro de los ovarios, pero lo que les sucede es que no tienen aldoperoides, así que no tienen flores vistosas, ¿cierto? Y al final del cuento las semillas crecen adentro del ovario, pero no necesariamente, no es que no necesariamente, no se forma un fruto como tal, ¿ya? Ahora, y las angiospermas son las semillas que nosotros habitualmente, las plantas que nosotros habitualmente conocemos, que tienen flores como nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Y que sus paredes de los ovarios, ¿cierto?, se engruesan y forman un fruto, ¿ya? Ahora, dentro de la formación de semillas, con la última parte que estuvimos viendo, ¿ya?, teníamos que había una porogénesis femenina masculina, polinización y fertilización entre genes y semillas. Entonces, en lo que habíamos quedado era que la gametogénesis masculina, ¿qué era lo que nos producía? Un grano de polen, ¿cierto? Con dos núcleos. ¿Cómo se llaman estos núcleos? Núcleo vegetativo y núcleo generativo, ¿cierto? Y por el otro lado, dentro de la botellita de mi bella genio, ¿cierto?, había una ovocélula, y esa ovocélula tenía el óvulo propiamente tal, y tenía dos núcleos polares y dos antípodas, que son las que están acompañando, ¿cierto?, al óvulo propiamente. ¿Qué era la polinización? La polinización es simplemente el viaje del grano de polen hasta esta parte, que se llama ovario, estilo, y les insisto, ahí me lo sé de abajo para arriba, no sé por qué, pero me cuesta. De abajo para arriba es como una poesía. De arriba a abajo la tengo que pensar dos veces. Bueno, esto es la polinización, ¿ya? ¿Y quién podría hacer la polinización? Diversos agentes, desde los insectos, animales, agua, viento, etc. ¿Ya? Ahora, esto, ¿cierto?, era lo que me producía los núcleos generativos. Me va a producir ¿qué cosa? Los núcleos espermáticos. Y este es el tubo polínico. ¿Ya? Y ese de aquí, que es el tubo polínico que te ayuda, gracias a las sustancias que secreta el núcleo vegetativo, es que comienza a crecer aquí adentro. Y este núcleo vegetativo va alargando el tubo polínico, y el núcleo generativo se divide en dos y me produce dos núcleos generativos. Y en realidad estos dos núcleos generativos ahora se pasan a llamar gametos. ¿Ya? Y en la célula, en la ovocélula, ¿cierto?, teníamos lo que estábamos hablando. Cada uno de estos gametos, por ser gameto, era N o 2N. N. Este es un N y este es otro N. Y aquí en la ovocélula, donde está el óvulo, vamos a hacer más grande, tenemos el óvulo propiamente tal, que es N. Y teníamos nuestros dos núcleos polares, que este era N y ese era N, ¿cierto? Entonces tenemos un N,
1 y 1, N, N. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando el tubo polínico llegaba hasta aquí, este núcleo vegetativo se abresa. ¿Ya? Y uno de estos núcleos, o gametos, se me venía a juntar con los núcleos polares, ¿ya? Y me formaba un nuevo individuo que era 3E. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba ese núcleo, eso de 3N? Endosperma. El albumen no lo vamos a meter ahí, pero dejémoslo como endo. Y el otro núcleo se venía acá, dejaba su N, y esto se me iba a transformar en un individuo 2N, que esto se llama. Y esto es lo que se conoce en las plantas como doble fecundación. ¿Ya? ¿Qué quiere la macroesporas? ¿Ah? La macroesporas. La macropora es parte de este lado. ¿Ya? Pero ojo, hay muchos nombres entre medio, no necesito que se los aprendan. ¿Ya? Lo que quiero destacar, que sí es importantísimo, grano de polen, núcleo vegetativo, núcleo generativo. Núcleo vegetativo, tubo polínico. Chao. Núcleo generativo me va a producir después 2 núcleos espermáticos. ¿Ya? Y por el otro lado tengo los núcleos polares y el óvulo. NN, N. ¿Ya? Y uno de esos núcleos espermáticos se junta con los núcleos polares, me da 3N, endosperma. Y el otro núcleo generativo se junta con el óvulo y me da el embrión, que es 2N. El embrión es la planta, es igual a la planta grande, pero en características embrionales. ¿Ya? Entonces, hasta aquí queda, ¿cierto? ¿O no? Sí. Y esto, cuando empieza a crecer y a seguir creciendo el embrión, va a ir creciendo la semilla. Y la semilla va a poder ser una semilla de dicotiledónea, donde yo tengo 2 cotiledones, dicotiledonia, y por otro lado una de las monocotiledóneas que tienen un solo cotiledón. ¿Ya? Ahora, adelante. Si vemos la semilla de la dicotiledonia, ¿dónde está el material nutritivo? Es absorbido por el embrión y donde lo guarda en el cotiledón, en los cotiledones. Son 2. ¿Ya? Por lo tanto, en una semilla de dicotiledonia, en general, porque vamos a ver que hay una excepción por ahí, ¿ya? En general, la materia nutritiva es guardada en los cotiledones. Y los cotiledones son donde está produciéndose toda esta síntesis de enzimas, hormonas y toda una cuestión que al final del cuento, ¿qué es lo que van a hacer? Degradar las reservas que tiene los cotiledones, y con eso van a alimentar el crecimiento del embrión. ¿Hasta cuándo lo alimentan? Hasta que pueda hacer fotosíntesis. Hasta que pueda hacer fotosíntesis por sí solo. ¿Ya? Durante todo el periodo que se está alimentando, ya sea total o en parte de la reserva de los cotiledones, hablábamos de plancton. ¿Ah? Cuando se la acaba la reserva nutricional. Cuando se la acaba y deja de alimentarse de eso. ¿Ya? Ahora, yo les decía que cuando éramos chicos hacíamos la prueba del poroto, ¿se acuerdan?
que poníamos en algodón, un poroto germinar, y lo primero que salían eran unos cotiledones, después salían las hojitas, después las hojitas verdaderas, la primera hojita verdadera y después salían las hojitas trifoliadas. Ok. Esos cotiledones llegan a un punto en que se comienzan a secar y se mueren, ¿ya? Y cuando se mueren y se caen, ya de ahí para adelante ya no hablamos más de plantas, ¿ya? Ahora, sin embargo, en las monocotiledonias se mantiene el endosperma como el lugar donde se almacena la energía química o la reserva, ¿ya? Y el cotiledón, que es esta parte de aquí, ¿ya? Esa línea de acá, esa, ¿qué función va a cumplir? Solamente va a cumplir función de hidrólisis y liberación de todo este material que está metido en el endoperma. Los cotiledones en una monocotiledonia tienen cero función de almacenamiento, cero. ¿Ya? Aquí no se almacena absolutamente nada. Que lo único que hace es liberar sustancias que me ayudan a hidrolizar toda la reserva y se la van dando abajo. Por lo tanto, ya tenemos dos diferencias entre una monocotiledonia y una dicotiledonia. Por un lado, la monocotiledonia tiene un cotiledón, la dicotiledonia dos. En la mayoría de las dicotiledonias, el cotiledón reserva y produce sustancias, ¿cierto? ¿Cuál tiene uno? La monocotiledonia. Y la monocotiledonia, el embrión no tiene ni una, ¿cómo se llama?, función de reserva, ¿ya? Solo tiene la función de liberar enzimas, ¿ya?, que me van a estar. Ahora bien, en la angiosperma, que son flores, las plantas con flores normales, que son comunes, que todos conocemos, ¿ya?, y que dan origen a un fruto, lo que hace que el fruto se produzca, ¿ya?, es que, ya vimos esta parte, ¿ya?, aquí se forma una semilla, y la semilla genera hormonas, y esas hormonas, ¿qué es lo que hacen? Es engrosar las paredes del ovario. Y las paredes del ovario son las que me van a dar origen a los distintos frutos que tengo, ¿ya? Se va a engrosar más una parte, se va a engrosar menos más otra, qué sé yo, pero me van a formar los frutos. ¿Y por qué nosotros hormoneamos los tomates? ¿Cómo, profe? Hay frutos. ¿Han visto alguna vez un zapallo italiano de esta forma? Los zapallos italianos, ¿cómo deberían ser? Se los corto así, no hacer un botecito, algo parecido a eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que encuentro yo? Pepitas como al ruedo, ¿cierto? Hemos visto un zapallo italiano. Una sandía como es, ovalada, y aquí están las pepas y aquí al medio está el corazón de la sandía, ¿cierto? El corazón de la sandía es la parte central donde no tenemos ninguna. Hasta ahí, nada. Pero ¿qué pasa? De repente nos encontramos con zapallos italianos que son así. O nos encontramos con sandías que son así. ¿Lo han visto esas sandías? No, porque nunca ni un sandial, pero han visto las que se cosechan. ¿Ah? ¿Y esos zapallos italianos así, Reco? Sí. Bueno, créanme que este sandía es lo mismo que este zapallo italiano. Hasta se parecen. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo pepa hasta ahí.
y para arriba no tengo pepa. Y aquí la misma historia, las pepas están acá y para arriba no tengo pepa. ¿Y qué tiene que ver que las pepas me deformen el fruto? Fácil. Las pepas, ¿qué es lo que es? Las pepas. Ya. Semilla. Las pepas, que son conocidas también como semillas. Las semillas, ¿qué es lo que hacen? Generan hormonas. Y estas hormonas son las que están encargadas de hacer crecer el fruto. Por lo tanto, donde a mí no me alcanzó la polinización y no se formaron semillas, como son ovarios que tienen muchos óvulos, ¿ya? De repente no me alcanza a llegar todos los granos de polen que necesito, no se generan las semillas, y como no se generan las semillas, no tengo producción de hormonas. Lo mismo que pasa con el zapallo italiano más chiquitito, más corto. O sea, el mismo problema con la semilla. A ver, no necesariamente, porque me puede salir un zapallito más corto. A ver, los zapallos, el zapallo así con el zapallo así, es que lo cosecharon antes, ¿ya? Hay otros que son como cortitos. de Que forma. si son grandes pero cortitos, o sea, son adultos, llamémoslo así, pero cortitos ya, puede perfectamente deberse a, o me llegaron, o no tengo semillas de ahí para arriba, ya, o me faltó agua. ¿Ya? Por eso siempre la palabra acompañada del profesor es Depende. debe, ¿ya? Porque la verdad es esa, ¿ya? Que puedo, acuérdate que el zapallo, la sandía, es un 99% de agua. Entonces, si yo no tengo el aporte suficiente a través de los riegos y tengo la semilla me van a formar el fruto, sí, pero me falta la parte de elongación. ¿Y por qué me falta la elongación? Porque no tengo agua. ¿Y por qué me falta agua? Porque no he regado y esa falta de agua no me llena la vacuola. Al no llenar la vacuola no se me hincha no me crece la semilla. ¿Ya? Visualmente ese fruto se ve más seco, ¿no? O sea, así como por ahí. Generalmente cuando es falta de agua, el color del fruto y lo terso del fruto, ¿ya? Se ve distinto. Se ve un producto que no está, se ve más avejentado. ¿Ya? No es que a mí me falte agua, ¿ya? Es de fábrica, ¿no? ¿Ya? Pero eso es lo que me pasa. Ahora, entonces, ¿cuál es la pregunta? Sí, creo que va a ser la pregunta. Ahora, ¿cuál es la pregunta lógica que me falta? ¿Que por qué? ¿Ah? No entiendo por qué arriba queda sin semilla. Porque le faltaron semillas, po. Le faltó Pero polinización. igual crece. Sí, porque todo esto está generando hormonas, Ya. ¿ya? Pero es una parte nomás, ¿ya? Entonces, algo de estas hormonas que están cercanas a esa zona sin semilla, le van a ayudar, pero no le va a alcanzar para mantener la forma entera. Ah, por eso se deforma. Por eso se deforma, ¿ya? Pero entonces ahora me falta otra pregunta que es lógica. ¿Y qué pasa con la sandía sin pepa? ¿Qué pasa con la uva sin pepa? ¿Qué pasa con los tomates sin pepa? Hormonas. Se le aplican hormonas, ni siquiera se le inyectan. ¿Ya? Se aplican hormonas. ¿Y han visto algunos tomates que el tomate está así y le queda como un apéndice? Ah, sí. ¿Ya? ¿Y por qué ese tomate queda con ese apéndice? Porque se baña con hormonas y esto empieza a gotear, empieza a escurrir por los lados, ¿cierto? Se junta la gotita aquí y cae. ¿Ya? Y al juntarse ahí, ¿dónde se concentra el efecto de esa hormona? En ese punto. Entonces por eso el tomate me queda con una punta. ¿Ya? No es un tomate que sea así por naturaleza, ¿ya? Es que cuando lo hormonearon, ¿ya? Se concentró
ahí en ese punto. Y esa hormona, y esas hormonas son las cuantas. El ácido giberélico que le aplican a la uva, ¿ya? Tienen que aplicárselo sí o sí. El ácido giberélico que le aplican a los tomates, hay que aplicárselo sí o sí. Eso es de manera foliar. ¿Ah? Eso es de manera Por foliar. ejemplo. Ahora, ojo con otra cosa. En el caso del tomate, no es que no se haya polinizado. ¿Ya? Se polinizó. Pero en los invernaderos hay un tema re grande, que es temperatura muy alta. ¿Ya? Y el problema que yo tengo es que en mi botellita, cuando crece el tubo polínico, necesita temperaturas muy adecuadas, medias y alta humedad. Y en general, sobre todo en época más veraniega, ya la temperatura dentro del invernadero es muy alta. ¿Y qué pasa? Que este tubo polínico se me deshidrata y muere. Pero entonces no ocurre todo ese proceso Algo alcanza a producirse. de la nutricional. Es que no sea ahí, Javiera. A ver, ojo con una cosa. Eres como súper extrema en las cosas. Es ¿Ya? que no me lo imagino. Es que, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que aquí, para este zapallo, me tienen que llegar muchos granos de polen al estilo. Ya. Tienen que generarse muchos granos de polen muchos tubos polínicos, para que se logre que cada uno de esos tubos polínicos me fecunde a un óvulo. Porque aquí no estás hablando de que sean mellizos, o sea, gemelos. No es que uno se juntó y se dividió, no. Aquí cada grano o cada semilla del zapallo italiano es un tubo polínico que fecundó a un óvulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este proceso del tubo polínico le pueden pasar muchas cosas. ¿Ya? Y una de esas es que se deshidrate súper fácilmente. Entonces ya con que un grano de polen que formó el tubo polínico y que iba a llegar abajo se deshidrató, ya tengo una semilla menos. ¿Ya? Pero a eso me refiero porque cuando usted dice como ya, no sé, la uva sin ninguna semilla, y decimos, si no tiene ninguna semilla, ¿no ocurrió nada del proceso? Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la uva sin pepa, yo estoy aplicando hormonas desde un principio. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que crezca el fruto? Dándole las hormonas que como no hay polinización, Esa era mi pregunta. ¿ya? Como no hay polinización y no hay formación de semilla, toda esa ¿cómo se llama? Y que en realidad hay formación de semilla pero queda muerta, no se desarrolla, ¿ya? Toda esa aplicación de hormonas, generalmente nosotros hablamos de hormonas endógenas y exógenas. ¿Ya? Endógenas son las que se producen y actúan adentro, y las exógenas son las que se producen afuera y pueden ir adentro, o en el cuerpo humano las que se producen en los pies funcionan en la cabeza. ¿Ya? O sea, ahí no. ¿Ya? Entonces, ¿algo hay? Sí, algo hay, pero no lo suficiente para que se produzca todo el fruto. Y por eso nosotros tenemos que aplicarle a la uva ácido giberélico desde muy temprano en la floración. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros, comillas, hagamos las veces de el productor de esas hormonas que estaba hablando. ¿Ya? Y aquí otra cosa importante que van a ver en otros ramos, que es semilla, tiene que ver con los tiempos de calce entre el macho y la hembra. ¿Ya? El más típico de los ejemplos. Le presento una corota de chocolate. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo debería tener?
Es una coronta de choclo con todos los granitos de choclo. ¿Qué son los granitos de choclo? Fruto. ¿Ya? Y es un fruto muy particular que se llama... Vamos a dejarlo allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para producir esta coronta, yo tenía una mazorca, ¿cierto? A la cual le corté la flor masculina. La mazorca es la flor femenina. Y por el otro lado yo tenía un macho con su flor masculina. ¿Ya? Entonces, para que se me produzca este choclo tal cual, me coincidió el periodo de fertilidad de la flor femenina con la presencia de polen de las flores masculinas. ¿Ya? Y me alcanzó todo el rato. Cuando ustedes vean una mazorca con los pelitos rubios, ¿ya? y turgentes, hidratados, esa es una mazorca que está 100% receptiva. ¿Ya? Cuando se le empiezan a secar los pelitos y ya empiezan a ponerse más color rojo, como marrón, como dicen ahí los españoles, ¿qué es lo que sucede? Ese pelito, que en realidad es el estilo, ¿ya? La botellita está abajo y todos esos pelitos que yo veo son los estilos, ¿ya? Quiere decir que esos estilos ya están secándose y ya no están siendo receptivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no calzo el macho con la hembra, yo tengo dos chances. O que me quede pelado la parte de abajo, ¿ya? O que me quede pelada la parte de arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Si me queda pelada la parte de abajo, es que el macho llegó tarde. ¿Y por qué veo que llegó tarde? Porque todas las primeras flores que no se fecundaron estaban en un momento listas para fecundar. ¿Y por qué no se fecundaron? Porque no había granos de polen que les llegara. Por lo tanto, cuando empezó a llegar el grano de polen, las que estaban habilitadas para fecundarse eran de esa altura hacia arriba. ¿Ya? Sin embargo, cuando a mí me pasa, entonces, esto es polen llegado tarde. ¿Ya? Y cuando a mí me pasa al revés, yo tengo pelado de granos arriba, ¿ya? ¿Por qué es? Porque el grano me llegó adelantado. Entonces, ¿qué pasó? Aquí había mucho grano de polen, ¿ya? Porque ya estaba. E incluso estas flores todavía no estaban receptivas y yo ya tenía polen. Entonces, ¿qué pasó? El grano de polen empezaron a ponerse las flores femeninas receptivas y los granos de polen empezaban a fecundar. ¿Ya? Pero llegó un momento en que ya no había más granos de polen en el ambiente. ¿Y qué pasó con eso? Todavía me quedaban flores fértiles que no habían sido fecundadas. ¿Ya? Entonces, como no hay grano de polen, no me queda frutos para mí. Por lo tanto, aquí el polen llegó temprano. ¿Ya? Y eso se llama calce. Y cuando yo veo un choclo, Aercenumita, y uno los pela, ¿qué es lo que pasa? De repente toda la parte de arriba está sin grano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí el grano de polen estaba muy tempranamente. ¿Ya? Y cuando esas flores estaban para ser receptivas,
ya no había grano de polen. Y por eso, cuando se hacen semilleros, y van a verlo yo creo en clase con el Pancho, nosotros vamos a poner hileras hembra sembradas en una fecha e hileras machos sembradas en 2 fechas. ¿Y eso se saca por variedad? Por híbrido, sí. ¿Ya? Entonces hay que conocer muy bien cuánto se demora el macho en producir la flor y cuánto se demora la hembra en producir la flor. ¿Para qué? Para que yo siembre hoy día la hembra, ¿ya? O haya sembrado una semana antes el macho, o tengo que esperar 2 días o 3 días para sembrar el macho, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un híbrido, yo pongo generalmente 4 hileras femeninas o 4 hileras hembras, a las cuales le voy a cortar la flor masculina, y a tiempos distintos yo siembro una línea de macho, dejo pasar unos días y siembro la otra línea de macho. Eso es para asegurarse. Ahí me aseguro el chancho al tiro de que voy a tener polen todo el rato que la flor femenina esté receptiva. ¿Ya? Entonces, fíjense la importancia de la semilla o de la fecundación para producir frutos. ¿Ya? En términos generales. ¿Ya? Entonces, aquí nos puede haber pasado lo mismo, sí nos puede haber pasado lo mismo. ¿Ya? Perfectamente puede haber sido que cuando la flor estaba receptiva no había grano de polen. ¿Ya? Entonces, todos los semilleros, todas las siembras que se hacen para obtener semillas, tengo que tener muy claro, ¿ya?, cuándo está el grano de polen y cuándo está la flor femenina para que me canse, ¿ya? Ahora, muchas veces, ¿por qué tenemos que ponerle abeja al sistema? ¿Ya? Porque en una producción comercial no necesitamos poner abeja muchas veces. Pero sin embargo, si yo tengo un semillero, tengo que poner abeja. ¿Y por qué tengo que poner abeja? Porque me tengo que asegurar de que el grano de polen llegue al ovario, ¿ya? Tengo que asegurarlo, ¿ya? Y muchas veces las condiciones ambientales, las condiciones de humedad, de temperatura, etc., me van a influir en eso, ¿ya? ¿Quién es alérgico aquí? ¿Cómo andamos cuando llueve en primavera? Sin ningún problema, ¿o no? Pero los días que está seco, la alergia no se come. ¿Y por qué eso? Porque el grano de polen, cuando está húmedo o ha llovido, hay humedad ambiente, se hidrata. ¿Y qué pasa con eso? Cae porque es muy pesado. Sin embargo, basta con que empiecen a haber días despejados y calurosos y esos granos de polen vuelan mucho más fácil, ya se deshidratan. Por lo tanto, si ya son livianos, imagínense los deshidratados, vuelan de lo lindo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas también son aplicables para el lado de la fecundación, ¿ya? Entonces, yo tengo que asegurarme que la sandía sea de forma de sandía enterita, de que el zapallo sea enterito. Ahora, esos bola 8 que hay, ¿ya?, que son redondos, ¿los han visto en el supermercado? Ya, eso es otra variedad, es otro cuento. No es que no haya tenido la polinización, no, eso genéticamente son zapallos italianos redondos, ¿ya? Los choclos enteros, ¿ya? Los gusanos no van incluidos en el paquete, no tienen que ver con el terror, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Ahí radica que tengamos grano de polen para la fecundación, pero que además hagamos coincidir. ¿Por qué? Porque si no coincide y no tengo producción de semillas, o aplico hormonas o me voy a quedar sin ningún tipo de... ¿Ya? ¿Estamos?
Entonces, cuando analizamos las partes, embrión, obviamente, ¿ya? Que es esa plantita chica que nos va a dar una planta futuro, ¿cierto? Con uno o dos cotiledones, ya si tiene uno, recuerden que ese cotiledón nunca va a tener, ¿cómo se llama? Función de reserva, más bien va a ser la degradación de esas reservas. Las reservas y una cubierta seminal o testa que los está envolviendo y los está protegiendo a los. Cuando nosotros hablamos de los materiales de reserva, ¿ya? Obviamente, y aquí no nos metamos en el perifema, quedémonos con estas dos partes, ¿ya? Endosperma y cotiledones, lugares de reserva, ¿ya? Y ahí obviamente que vamos a guardar estas reservas que pueden tener distintos orígenes. ¿Qué orígenes pueden tener? Pueden ser lípidos. ¿Y cómo se llaman las semillas ricas en lípidos? ¿Gramíneas? No. El grupo de especies cuyas semillas sean ricas en lípidos son oleaginosas, ¿ya? Y si tienen lípidos que se llaman oleaginosa, ¿qué se obtendrá de eso? Aceite. Aceite. Muy bien. ¿Ya? Después tenemos proteína, tenemos almidón o carbohidrato, como las gramíneas, ya en general. ¿Ya? Y obviamente que cada una de esas reservas que predominan, porque las tienen todas, pero hay una que sobresale o más importante. ¿Ya? Obviamente que todas estas fuentes de energía para nosotros como humanos, ¿ya? Obviamente que las hemos ido seleccionando y las hemos ido dando como fuente de eso dentro de la alimentación, ¿ya? Proteínas, las leguminosas, ¿ya? Cuando hablamos de proteína vegetal, nos imaginamos al tiro un bistec de soya. Bueno, ya, al tiro unas hamburguesas de lenteja. No son tan malas. Bueno, ¿Ah? No son tan malas. No sé. Pruébalo. O sea, no me vengan a mí con que esas son hamburguesas, pónganle cualquier otro nombre, pero la hamburguesa para mí es carne. ¿Ya? Y yo tengo un serio problema con eso de que ¿para qué quiere comer longaniza vegana? Si eres vegano, mantente en lo vegano, pero ¿por qué le tenés que buscar la forma, el sabor, todo de la longaniza de planta? La not mayo. Obvio, coma verduras. Vaya un asado, ¿para qué quiere una vienesa vegana? Póngase en un asado un rico. Es que lo hace más por conciencia. Es por el sabor. No es por el sabor, hay gente que lo hace por conciencia, ¿no? Pero no, No, porque o sea, no no, te- si yo eso te la compro. No, si No es eso porque te no la te guste la carne y el sabor de la carne, porque Ya pues, si no te gusta el sabor de la carne, ¿por qué andas buscando No, es la que- hamburguesa? a eso voy. A eso no es voy. que ¿Qué le llama no- hamburguesa? no es que no me gusta guste. la carne. No, oye, a ver. Ponle video. Yo me metí en la vaina de los gallos. No, yo no me estoy yendo al tema filosófico. Yo lo respeto y hay gente que no come carne por muchas razones. Ya no es una razón por la que yo puedo o no puedo comer carne. Hay gente que no le gusta, hay gente que le cae mal, hay gente que no quiere maltratar animales. ¿Ah? Por eso, tienen muchas formas. Pero lo que a mí no me cuadra y que nunca me han sabido responder adecuadamente es que si a mí no me gusta la carne porque matan a un animal, ¿ya? Lo entiendo, pero ¿por qué le tengo que poner bistec de soya? Porque tiene un sabor parecido y le gusta el sabor. Porque uno que la No, pero ¿por qué le pones bistec? ¿Por qué no le pones, no sé, Porque lo- patita de soya? El sabor es así.
Porque si la longaniza en el inconsciente de uno, ¿de qué es? De carne. Entonces, ¿por qué le tengo que poner longaniza de? ¿Ya? Porque el sabor se asemeja. No, pues, no se le asemeja. Lo único que está asemejando es la vista. Oye, y hay asados vegetales, pongan a la parrilla unos zapallitos italianos y quedan el después. Y también están comiendo asado. Tiene que ver con la cebolla. No sé. No, de las proteínas, de la fuente de proteínas. ¿Ya? Ahí va. ¿Ya? Cada semilla tiene un material nutritivo distinto. Y ese material nutritivo, y ahí vamos a Aileen, Anjur, ¿ya? Ahí vamos, es que cada uno de esos materiales, ¿cierto? Nosotros como humanidad la hemos ido aprovechando y hemos ido sacando de partido a eso, ¿ya? Les decía que había una excepción de las dicotiledóneas que tenían endosperma, ¿ya? Y esa es el ricino. ¿Han visto el ricino? ¿Ya? Que es una semilla que es como un poroto, jaspeadito, ¿ya? Y este poroto, si yo lo parto, voy a tener esta foto, ¿ya? O esta imagen. Un embrión con dos cotiledones, ¿ya? Pero esos cotiledones son cotiledones delgados y que en el fondo, ¿ya? Todo el material de reserva está metido en el endosperma. Y los cotiledones lo único que están haciendo aquí es dando la producción de hormonas y enzimas necesarias. ¿Para qué? Para que la sustancia que está guardada aquí se degrade y el embrión la pueda utilizar. Esa es la excepción. Profe, Pero todo el resto, al tiro, dos cotiledones, reserva, un cotiledón, degradación. ¿de esa semilla sacan el aceite de ricino o ricinos? ¿Quién nos da? Del Ahorita ricino sumum. ¿Ya? Y esto, si sacan aceite de ricino, quiere decir que lo que predomina en la material de reserva es. Oléaginol. ¿Ah? Oléaginol. aceite. Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra parte tenemos? La cubierta seminal, ¿ya? También llamada tegumento, que viene de los tegumentos del ovario, ¿cierto? Pero que en el fondo esa cubierta es la testa, ¿ya? Y ya hemos visto en el laboratorio que tenemos testas que son duras y otras que no son nada tan duras, ¿ya? Y aquí hay que considerar que estas paredes que están envolviendo al embrión y al endosperma, ¿ya? Le pueden permitir a la semilla vivir o perdurar en el tiempo, ¿ya? Esta semilla que nosotros tenemos dentro de, o sea, esta testa que tenemos recubriendo la semilla, ¿ya? Es una barrera física para la entrada de agua y para el intercambio gaseoso, ¿ya? Por lo tanto, hasta que esa testa esté completamente dura, ¿ya? ¿Hay intercambio? Sí, pero se terminó de lignificar la testa y ahí quedamos, ¿ya? Y hasta ahí llegó. Y después pasa un tiempo y vuelve de nuevo a, ¿cómo se llama? A volver a debilitarse y permitir ese ingreso de agua, ¿ya? Entonces, a esta testa también la vamos a responsabilizar con la capacidad germinativa que tenga. Y hay así semillas que me pueden durar de meses, de días o también de años, ¿ya? Y eso permite que en el fondo yo almacene hoy día semillas y pueda a la próxima temporada sacar, ¿ya? Una planta nueva.
Pero esto también me va a conllevar a que tengo que ser súper cuidadoso, ¿ya? Porque tengo un tiempo de guarda. Y por eso, chiquillas, chiquillos, es súper importante que cuando ustedes compren semilla, ¿ya? Esa semilla la compren en la cantidad justa. ¿Para qué? Para que les dure lo que les tiene que durar, ¿ya? De una temporada a otra, o en ese momento que voy a sembrar. Pero no compren 100.000 kilos si necesitan 10, porque esa semilla no la... que estaba barata, no importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el tiempo la testa va a ir perdiendo la función, y al ir perdiendo esa función de protección, ¿ya? Me va a hacer variar la calidad de la semilla. Y esa semilla que estaba toda buena, que tenía un 98% de germinación, a lo mejor ya no va a estar en un 98, sino que va a estar en un 50. ¿Ya? En el caso de la hortaliza es menor, ¿no? Generalmente son meses, de una temporada para otra, ¿ya? Ahora, ojo con una cosa, y aquí nosotros hicimos un test de germinación, ¿ya? Semilla que a ustedes les quede, antes de usarla en la próxima temporada, le tienen que hacer el mismo test de germinación que hicimos, ¿ya? Para ver cuánta germinación ha perdido en este tiempo de guarda, ¿ya? Porque muchas veces pasa en que yo me confío que la semilla tenía un 98%. Ok, pues siembro. Pero esa semilla, como la guardamos, en las condiciones que la guardamos y todo eso, ya ese porcentaje de germinación no estaba en un 98, sino que estaba en un 50. ¿Y qué nos pasó? Que cuando sale tenemos semilla por medio, o planta por medio, ¿ya? Entonces, toda la semilla que ustedes almacenen, que tenga que ser por un corto periodo de tiempo, y a la vuelta, cuando la voy a usar nuevamente, sí o sí tener que, ¿cómo se llama?, hacerle al menos una prueba de germinación, ¿ya? Y por otra parte, esta testadura, antes de pasar a esta, y la testadura, ¿ya? ¿Qué le tendríamos que hacer para ayudarla a que se ablande? Escarificación, ¿ya? Tanto física como química. Pero hay que hacerle a muchas semillas, hay que hacerle tratamiento más extremo, ¿ya? E incluso siendo la testa blanda, muchas veces las semillas no germinan. ¿Y por qué no germinan? Si tengo una testa blanda, es porque en la testa se producen inhibidores de la germinación, ¿ya? Entonces, entra agua, perfecto. Hay intercambio gaseoso, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa semilla tiene inhibidores que están haciendo que el embrión, aunque se estén dando las condiciones, no salga, ¿ya? Y eso hay que lavar esa semilla antes de usar, hay que hacerle algún tratamiento, ¿ya? Para que pueda germinar. De hecho, cuando sacan las semillas de tomate, por ejemplo, todos esos inhibidores que vienen en la semilla, naturalmente, se sacan en el proceso de obtención de la semilla. ¿Y por qué? Porque los tomates se dejan fermentar en el jugo del tomate, ¿ya? Que en la misma máquina que va tirando la semilla para afuera va dejando jugo. Y ese jugo me aprovecha de lavar los posibles inhibidores. Por lo tanto, la importancia de la testa en una semilla es grande. Para que la germinación se lleve a cabo, obviamente, que si yo quiero que una semilla germine, lo primero es saber lo que estamos conversando. ¿Tengo la semilla viable o no tengo esa semilla viable? Y cuando yo hablo de una semilla viable, ¿quién es el que tiene que estar vivo? El embrión. ¿Ya? ¿Ustedes saben cómo hacer un test de viabilidad? Claro, sí. Por lo tanto, ¿ya?
Basta con que yo pesco una cantidad de semillas, ¿cierto? Le pongo cloruro de tetrazoilo, veo a la semana se está rojita. Se está rojita, listo. Si no, vamos a ver. Y en el fondo, ya cuando yo veo que no tengo un porcentaje X, ¿ya? Yo tengo dos caminos por hacer. O boto la semilla y compro semilla nueva, o uso esa semilla. Pero ¿cuál tendría que ser el cuidado que tendría que tener en ese caso? Si lo estoy usando y yo sé que ya no tengo el 100% de viabilidad, sino que tengo el 50%, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ah? No, o sea, lo más recomendable es botar esa semilla y comprar una semilla nueva. Pero no tengo lucas, estoy pobre, ¿ya? Y las voy a usar porque realmente me quedaron muchas semillas del año pasado. ¿Qué podría? ¿Qué es lo que sería lo recomendable en ese caso? Poner más. ¿Ah? Poner más. Poner más. ¿Y cuántas más? ¿Dónde? El doble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me tengo que asegurar que me salgan 100 plantas, ¿ya? Y si yo tengo que con esa semilla me van a salir 50, con esa cantidad que yo tengo, obviamente que tendría que poner 50 más 50, el doble de la semilla para que me salga, ¿ya? Y ese es un problema muchas veces que se encuentran nos encontramos enfrentados con los pequeños agricultores, ¿ya? Porque los pequeños agricultores de repente vienen en un formato de 1 kilo y necesitan 100 gramos, ¿ya? ¿Y con quién hablaba la otra vez de la asociatividad? Contigo, ¿ya? ¿Cuál sería la lógica? Que nosotros que somos pequeños agricultores vamos y compremos el tarro juntos, 100 para ti, 100 para ti, 100 para ti, 100 para ti, 100 para mí, ¿ya? Y nos repartimos el tarro y la usamos en la semilla. Pero en Chile la idiosincrasia que nosotros tenemos es que en la asociación siempre alguien nos va a estar. Hay un vivo Nacho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo compro mi semilla, yo vendo mi producto y todo. Y obviamente que como pequeños agricultores, Sube el ¿ya? costo. No hay formato, muchas veces no hay formatos de baja cantidad. Estos sobrecitos de semilla que venden en el supermercado, ¿ya? ¿Para cuánto nos alcanza? ¿Cuántos gramos serán? ¿3 Para gramos? tener en la casa. Como concepto, por lejos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Cuáles son las condiciones ambientales para germinar? Tremendamente importante dar esas condiciones, ¿ya? Y muchas veces, ¿cuáles son las condiciones más relevantes? Temperatura y humedad, ¿ya? Y tengo que tener clarito que si mi semilla es de invierno o es de verano. ¿Y por qué tengo que tener clarito eso? Porque si no, no se dan las condiciones para Porque la si semilla. no, no le voy a chuntar nunca las temperaturas, porque si yo quiero hacer una semilla de verano en invierno, no voy a tener las temperaturas adecuadas para que se comience a producir esa germinación, ¿ya? Y si no germina, no emerge, ¿ya? Ahora, ojo, ya lo hablamos en el laboratorio en algún momento, que toda la semilla que germina no necesariamente emerge, ¿ya? ¿Y por qué? Porque le falta vigor a ese embrión como para crecer en condiciones de las cuales yo estoy soltando. Pero todas las que salieron, sí germinaron, ¿ya? Por lo tanto, no puedo decir que el 95% de germinación equivale al 95% de emergencia, ¿ya? Entonces esas son cosas. Y la desaparición, ¿cierto?, de barreras físicas, químicas y biológicas que pueden existir en la semilla. Porque yo le puedo estar dando todas las condiciones, le puedo estar dando humedad, le puedo dar temperatura, que el embrión esté viable, pero tengo una testa tremendamente dura. Si yo no se la saco de alguna forma, ¿ya?
eso no me va a germinar nunca. ¿Por qué? Porque no va a entrar el agua y no se van a brillar los procesos que se tengan que explicar. Física, el coco en la playa o la lija en el laboratorio. Química tiene que ver con el tracto digestivo o con el ácido en el laboratorio, ¿cierto? Y la biológica, que si bien hay algunas especies, pero que no tienen importancia a nivel hortícola, ya ni frutícola, ya, sino que más bien a nivel natural, ya, tiene que ver con la proliferación de algún tipo de microorganismos, como hongos muchas veces, que se generan alrededor de, y los hongos se van, comillas, comiendo esa semilla y puede entrar de lado, ¿ya? Pero no es algo que en la parte agrícola lo usemos. Ahora, también dijimos que la germinación la íbamos a definir como cuando la radícula se abría paso a través de la testa. Pero ojo con eso, porque eso es lo que nosotros vimos, ¿ya? Pero hay muchas cosas que están pasando en el interior de la semilla antes de que la patita o la radícula emerja, que nosotros no hemos visto en lo absoluto. ¿Cuáles son los procesos que nosotros vemos habitualmente cuando ponemos a germinar una semilla? Uno, la hidratación. ¿Por qué? Porque se me reblandece la testa, me cambia la forma. Fíjense nomás en cuando echan a remojar poroto en la casa, Sí. ¿ya? Que la forma cambia, me aumenta el tamaño, ¿ya? Que esas son las cosas visibles. Y después me voy al final, cuando la radícula emergió, rompió la testa y apareció. Pero todo lo que pasó en el interior de la semilla, ¿lo vimos? No. ¿Pero pasó? Sí. ¿Ya? Ahora, hay semillas que tienen tan corto el periodo de receso que son capaces incluso de germinar inmediatamente después de la liberación, de que se separen de la planta, ¿ya? Como hay otras semillas que pueden pasar mucho tiempo para que se germine esa semilla, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista hortícola, ¿es producente o contraproducente que la semilla se germine a la brevedad? ¿Por qué es contraproducente? ¿Quién está hablando? ¿Usted? Cuéntame, no. Es menos controlable. Si está lista para germinar el tiro de... Oh, ya. Porque yo he de que esperar por lo menos una temporada que se den de nuevo las condiciones, ¿ya? Si yo estoy poniendo una especie de verano, se supone que a fines de verano voy a tener semilla, ¿ya? Y de ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Cosecharla y guardar hasta la próxima primavera para sembrar esa semilla. Y si esa semilla se empieza a germinar de inmediato, obviamente que ese tiempo de latencia o de duración que yo pueda tener no va, ¿ya? Sin embargo, hay otras especies, como las malezas, y en particular la brásica, todo lo que son yuyo, mostacilla, rábano, ¿ya? Que las cuestiones tienen capacidad de germinar prácticamente antes de que salgan de la planta madre. Y si me pasa eso, ¿qué es lo que me está sucediendo? Me está ayudando para colonizar y mantener la especie forever, ¿ya? Y eso es una adaptación de agresividad que tienen las plantas que son consideradas como malezas, ¿ya? Ahora, obviamente que dentro del proceso de la germinación, aparte de todo lo otro, necesito humedad. Y aquí una de las cosas que me preguntan siempre, me han preguntado en el laboratorio, ¿y al ácido le ponemos agua? Sí. ¿A la semilla lijar le ponemos agua? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que forzosamente entregar
el sustrato con humedad. ¿Ya? Lo que nosotros podamos estar haciendo en el laboratorio o en la naturaleza en general, ¿ya? Es facilitándole la entrada de agua en el fondo. ¿Ya? Pero si yo le facilito y la debilito con ácido o me quedo todos los dedos lijados porque las lijé, ¿ya? Y si no le pongo agua, no va a pasar nada. Y lo mismo me va a pasar en el sustrato, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes siembren una semilla, tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de que el suelo esté con la humedad adecuada. Porque además, yo estoy hablando de que el embrión comienza a respirar, ¿ya? Y porque respiraba, reaccionaba con el cloruro de tetrasol, ¿se acuerdan? Ok. ¿Qué pasa si yo le pongo mucha agua al sustrato? No. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de un sustrato húmedo, siempre tengo que pensar en que tengo que estar entre capacidad de campo, ¿cierto? Y punto de marchitez permanente, donde yo tenga humedad y que también tenga aire, ¿ya? Que tenga espacios porosos en el suelo. Y obviamente que las temperaturas sean las adecuadas en los distintos procesos o etapas en que voy con la germinación, ¿ya? Y por supuesto que esa temperatura tiene que ser la de la especie, ¿ya? Si yo estoy poniendo tomate, necesito temperaturas más bien altas o más bien bajas para que germine. Más bien altas, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué va a necesitar temperaturas más bien altas? Es de temporada cálida. Es de temporada cálida, es un cultivo de verano, por lo tanto necesito, si ya me dicen que es un cultivo de verano, quiere decir que el umbral y todas las temperaturas cardinales que vimos en agrometeorología, ¿para dónde se me desplazan? ¿Más hacia el cero o más hacia arriba? Hacia arriba, ¿ya? Entonces todas esas cosas son las que uno tiene que ir conociendo y ir viendo si es que se dan o no se dan en la zona, ¿ya? Ahora, recordarle también que la absorción de agua desencadena una pila de cambios, ¿ya? Que si hidrate la semilla me activa de inmediato la respiración del embrión, la síntesis proteica, ya la movilización de la reserva y todo el aumento de división y más importante aún es el crecimiento celular. Recuerden siempre, ya, que hasta cuándo crece una célula en la planta. ¿Hasta cuándo crece una célula? ¿Hasta cuándo? Hasta que se define. ¿Ah? Hasta que se define del meristema cuando pasa. No. Después de eso. Porque ¿hasta cuándo una célula de una planta crece? Cuando comienza la floración. Una célula. Cuando hace medio ¿Ah? cuando hace medio No. Una célula vegetal, partamos por otra parte. Una célula vegetal, ¿qué diferencia de una célula animal? La pared celular. La pared celular. ¿Y qué es la pared celular? ¿Qué tiene? Una celular. Celulosa, lignina, ¿ya? Es una estructura rígida, por lo tanto, una célula vegetal va a crecer hasta que se lignifique en la pared, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aprovechar antes de que se lignifique, ¿ya? O se engruese esa pared a tal punto, porque en el fondo, ¿ya? Y por eso en las primeras periodos la humedad no le debe faltar sobre todo,
¿Por qué? Porque estoy en un periodo de crecimiento, estoy formando células, y esas células las tengo que inflar. Imagínense ustedes que yo tengo aquí y meto un globo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo me voy a inflar el globo? ¿Hasta que estas paredes me lo van a reventar? ¿O me van a impedir seguir soplando? ¿Por qué? Porque ya no tengo más espacio para crecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo falta de agua? Ese globito que es la vacuola en la célula se infló súper poquito. ¿Y qué pasó? ¡Pah! Se engrosó la pared. Y después me pongo a ponerle agua como loco. ¿Y para qué? Si ya esa vacuola ya no puede crecer más, no puede estirar más la célula, ¿ya? Y me va a quedar una vacuola hidratada, pero chiquitita. ¿Ya? Entonces, ojo con la humedad, ¿ya? Siempre tengo que mantenerla. Y es más, ¿por qué la semilla tira primero la radícula y no tira la parte aérea? Por dos motivos. El primero, anclaje. ¿Nunca han puesto la pata bajo la cama para dormir? ¿Nunca han dormido anclado? Primera cosa, tengo que agarrarme del suelo porque si no voy a desaparecer de donde me pusieron, ¿ya? Y se supone que si yo pongo mi semilla cada 7 centímetros es para tener una planta cada 7 centímetros y no que se corra. Pero la segunda gran función de esa radícula, ¿cuál va a ser? Agua. Absorber agua. Agua. Porque una cosa es el agua que entró por osmosis a la semilla, que es un paso libre, o sea, es concentración y nada más, pero después ya tengo que hacer crecer mis células, ¿ya? Y para eso, lo primero que tengo que hacer es tener el chupador puesto en el lugar del agua, ¿ya? Entonces, ojo con eso. El agua es tremendamente importante para muchas cosas, ¿ya? Ahora, por último, dejarle este pensamiento boteando, ¿ya? Sin embargo, las semillas de muchas especies son capaces de germinar, incluso son incapaces de germinar, o sea, de no germinar, incluso cuando se están dando las condiciones. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Yo ya le adelanté una, ¿ya? Pero hay otros factores que vamos a ver durante la lección. Dudas, consultas. Javiera, ¿estamos todos claros? Sí, bueno. 10 minutitos de sueño, lo mejor va a tener claridad.